Buenos días, queridos amigos. Continuamos con la meditación que tuvimos el día de ayer acerca de que quién sería un judío y quién sería el griego en cuanto a la pretensión de ser el pueblo de Dios. El tema para hoy lleva por título ¿Quién es el Maestro de Israel? Y citamos el libro de Juan, capítulo 8, en los versos 31 y 32. Entonces dijo Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí el maestro nos da una clave esencial para aprender a entender la escritura y sobre todo para saber dónde encontrar la verdad. Vuelvo a leer: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y al hacer esto, él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el libro de Juan hay un relato acerca de un encuentro que tuvo un hombre muy importante de Israel. Vamos a estudiarlo en estos próximos días porque ve muchos principios para encontrar lo que es verdad. Por ejemplo, leemos en el libro de Juan, es el personaje que vamos a ver en mañana, en estos días, es el Nicodemo. Y vemos en el capítulo 3 cómo dice y relata la escritura para poder entender quién es un buen maestro, un mediocre maestro y un falso maestro con respecto a la verdad. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Aquí la escritura nos enfoca de que no era un hombre común y corriente, era entre los fariseos un culto, una persona preparada, era un príncipe de los judíos. Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. El maestro se dio cuenta de que él nomás lo podía aceptar como maestro, como rabí, pero como profeta tal vez, pero como hijo del Altísimo no. Pero ya había en Nicodemo engendramiento del Espíritu. Por eso, después del relato que tiene el maestro con él, nos salta y nosotros nos vamos a lo que dice el verso 9 y 13, cuando dice: y respondió Nicodemo y le dijo, cuando Cristo le había dicho ya acerca que tenía que nacer nuevamente. Entonces le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Yahshua y le dijo: ¿eres tú maestro Israel y no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos. Y aquí le está diciendo algo que es muy importante. Él puede hablar de lo que supone, puede de lo que sospecha, puede ser de lo que piensa, pero Cristo está hablando de lo que él sabe. Y lo dice: lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Nicodemo no había visto nada absolutamente del mundo espiritual como para poder decir que él podría hablar con derecho o testificar con autoridad. Y además nos dice el maestro que cuando él viene a dar ese testimonio y a hablar de lo que él sabe y testificar de lo que ha visto, no reciben vuestro testimonio, dice. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis las cosas si fueran celestiales? Y aquí dice una cosa que es muy importante para nosotros en cuanto al principio, más la piedra angular para lo que es estudiar la escritura. Y dice: y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nos está diciendo algo muy interesante. ¿Quién de los hombres ha ido al cielo, ha visto lo que hay en el cielo, ha bajado y a predicar lo que ha visto? Nadie. Sigue leyendo en los versos 18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. Nuevamente, la base para entender la verdad, la base para saber quién tiene la verdadera autoridad para predicar, es aquel que en él cree. Y no aquel que dice: sí, yo creo en él, pero sus palabras no fueron dichas correctamente y le cambia el sentido de las palabras. El que en él cree no es condenado. Así que la fe sencilla tiene más valor que la suspicacia intelectual de creer en otras filosofías. El que en él cree no es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cualquier persona que se niegue a hacer probadas sus palabras, sus premisas, con la escritura y las palabras del maestro, da evidencia que no tiene la luz. Cualquier hombre, pastor, institución, iglesia, credo, manual, catecismo, tiene que ser probado con las palabras literales de su Hijo. Terminamos por el día de hoy. Vamos a leer un párrafo de 2 libros. El primero dice: la iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. Cristo es el fundamento de esa iglesia. Ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre ni ser regida por hombres. Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. Y Dios no sanciona esta pretensión. ¿Qué pasa con los hombres que quieren predicar y hablar conforme a lo que nos dice la Escritura? ¿Qué pasa con aquellos que se oponen a que se siga engañando a los feligreses en una iglesia? Vamos a ver lo que dice. La calumnia y el reproche serán la recompensa de los que defiendan la verdad, tal como está en Yahshua. Todos los que quieran vivir piadosamente en Yahshua van a padecer persecución. Eso está en 2 Timoteo 3:12. Los que dan un franco testimonio contra el pecado, tan ciertamente serán aborrecidos como lo fue el maestro que le dio esa obra para hacer en su nombre. ¿Qué obra? ¿Es que acaso la gente dice que ya eso terminó de denunciar el pecado? No, esa es la obra que el maestro ha encomendado a sus discípulos. Al igual que Cristo, los hombres que se levanten a decir y a denunciar las mentiras que se predican en las iglesias, a desenmascarar a los pastores y a los teólogos que llevan a las ovejas por conveniencia al matadero, al igual que Cristo serán llamados enemigos de la iglesia y de la religión. Y mientras más fervientes y leales sean sus esfuerzos para honrar a Dios, más amarga será la enemistad de los impíos e hipócritas. Hipócritas porque muchos están en la iglesia porque les hacen sentir bien sin arrepentirse de sus pecados. Y si le dicen que se arrepiente de sus pecados, es simplemente una confesión de labios y no una limpieza constante del alma para permitir la permanencia del Espíritu Divino en uno. Hipócritas porque tienen una Biblia y prefieren creer a alguien que contradice la Biblia cuando la Biblia mismo dice sentencias claras y diáfanas. Pero no nos debemos desanimar cuando seamos tratados así, dice la cita. Proseguiré con mi obra. Quizás seamos llamados faltos de juicio y necios, fanáticos y aún locos. Los malévolos pastores hablan de todo aquel que estudia la Biblia como si fuese un enfermo mental, una persona que carece de fundamento, pero eso ya fue profetizado que ellos iban a decir esto. No permiten que la escritura o lo que predican ellos sea probado por las palabras literales del maestro. Pero esa es la obra que nos ha tocado realizar. Esa es todavía nuestra obra. Debemos dirigir la mente hacia Yahshua, hacia el Mesías, sin buscar alabanza u honor de los hombres. Los hombres ahora quieren ser grandes teólogos, grandes predicadores, ganadores de almas. Buscan la alabanza y el honor, pero no les importa la verdad. Hay que predicar la verdad y esa es la obra que se nos ha tocado. Ni buscar alabanza ni honor que los hombres pueden dar, sino lo que debemos hacer es entregarnos a aquel que juzga rectamente.